repito. Ahora, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Así es. Como se recortaron las horas, no van hasta las 4, vamos hasta las 3. Vamos a hacer un uso más intensivo de la plataforma que el otro día les mostré. La mayoría ya vi que se estuvieron conectando. Yo ya levanté el trabajo 01, que está en la parte donde dice tareas, mientras no se me acuerde la máquina. Aquí está. Esto es tarea y tarea número 01. Esta tarea está dividida en dos partes. ¿Cómo se llama nuestra? Si bien nuestro módulo se llama elaboración de instrumentos, nosotros estamos empezando desde la parte conceptual dentro de un contexto de investigación y investigación social. Y elaboración de instrumentos nos vamos a referir a instrumentos de investigación social, no a instrumentos de rendimiento académico. Instrumento de rendimiento académico es un módulo que no me acuerdo si el siguiente o el subsiguiente. El tercero. Ahí es donde vamos a dar técnica de elaboración y de calibración de instrumentos de rendimiento académico, que es otro objetivo. Aquí estamos buscando elaborar instrumentos en un contexto de investigación social. El otro día, seguro que leyeron todo el libro que alcé ahí. Si alguien me puede recordar qué era que dimos. No se peleen. ¿Qué es el tipo de conocimiento? Tipo de la ciencia. ¿Por qué es importante esto? O sea, nosotros tenemos que tener en claro el objetivo de la investigación para elaborar un instrumento de recolección de datos. No podemos estar separados. El que va a hacer un instrumento de recolección de datos debe conocer el objetivo por el cual, o el contexto por el cual se va a elaborar ese instrumento. También tiene que saber cómo se va a recoger esa información, en el sentido que si va a hacer una entrevista, ¿Qué técnica y qué instrumento? ¿qué técnica va a hacer? Pero depende del tipo de investigación también. Exacto. Por eso le digo que es importante. Por eso por ahí se preguntan por qué ya no empezamos a hacer cómo se relata un instrumento. Porque la forma general que al menos la gente que hace tesis en la facultad hace toda la parte metodológica, pero se olvida de hacer el instrumento, o sea, se olvida de la parte conceptual del instrumento. Nosotros vamos a poner un contexto, y ese contexto va a poner cada uno individual del trabajo. O sea, y nosotros vamos a empezar por la pregunta inicial. Para saber el objetivo tenemos que tener una pregunta inicial. Y en eso se basa este primer ejercicio, la pregunta inicial de una investigación. Les muestro, pero o sea, yo les voy a mostrar el ejercicio en sí, pero este ejercicio a nivel conceptual vamos a ir dando. Por eso yo les muestro primero esto, y esto vamos a ir dando unas 3 clases subsiguientes. Y esto yo quiero que me entreguen el de hoy en noche. Vamos a ir armando, o sea, yo le voy a dar parte conceptual, pero cada uno va a ir desarrollando independientemente. Esta plataforma, ustedes van a visualizar así y ustedes van a bajar la guía. ¿Me entienden? Esta es la guía. Acá hay una descripción del trabajo y acá está la guía. Dentro de esa guía, dentro de esta descripción,
hay unos links. Acá hay un libro entero que les puse un blog donde hay una metodología para hacer mapas mentales. Después les digo qué es mapa mental, y para los que saben, les voy a tratar de compartir una metodología de cómo hacer. Y un video para hacer un árbol del problema. Le explico después qué es árbol del problema. O sea, todos estos materiales vamos a ir usando en el transcurso de estos 3 días. Y atájenme si me voy muy rápido, porque yo estoy apurado, porque hasta las 3 nomás tenemos. Okay. ¿Entiendes? O sea, yo me voy un poquito. Si me voy un poquito rápido, no tomé café, ¿no? Así que. Nosotros tenemos un problemita con el tema de YouTube. Tenemos bloqueado. Esto pueden hacer en su casa, lo que quieren. Hay otro problema también, no tenemos. No, pero, o sea, o ves YouTube, exactamente, YouTube, blog o sea, esos 3 materiales son complementarios entre sí. O sea, no es que uno tiene una cosa independiente de otra. Exactamente se me ocurrió que eso podría ser, pero hay gente teniendo y todo acceso, es más fácil leerla que ver un video. O sea, y si otra vez no podés bajarme a avisar, esto vos podés escribir acá, dejar un mensaje, sabés que no podemos abrir, yo les envío el comprimido. O sea, buscamos la forma. O sea, yo necesito el material. Vamos a hacer localmente. Claro, Sí, si sí. alguien necesita el material de química para yo les puedo facilitar el PDF. Por eso es una cuestión. Acá inclusive puede, el que quiere, por ejemplo, si vos quieres compartir algo, lo levantás acá. Sí. O sea, esto es interactivo. O sea, acá hay el levantar artículos, lo que uno quiera, uno puede compartir acá. Y si alguien necesita algo, lo pone acá. Yo estoy necesitando, no puedo abrir el link, no puedo. O sea, esto es una cosa, es un aula virtual. O sea, no nos quedamos acá nomás. O sea, cada uno puede ir viendo, mirando a la hora que le parezca mejor y pidiendo lo que le falta. Esto es con relación a la tarea. Sería interesante que vayan haciendo en la medida que estamos haciendo foco sobre el mismo ejercicio. Así podemos, cuando hay duda, lo compartimos acá y hay una retroalimentación acá mismo. Que no sea ahora que cuando estamos en otra etapa volvamos a la pregunta inicial. O sea, les pediría hacer pequeño esfuerzo para que sea fructífera la clase. Ya, firma la persona, Pide baño. Pide baño. Le falta café. Falta café. Este es el ejercicio. Esto fue traducido de este manual de metodología que está en inglés. Hay dos enfoques. Es para ayudar, es una guía para ayudarle a hacer la pregunta inicial. Buenas tardes. Y hay un enfoque deductivo y hay un enfoque inductivo. ¿Qué era el enfoque deductivo y el enfoque inductivo? Y el enfoque de lo general, el enfoque deductivo tiene que ver un poco de partir de lo general a lo particular. O sea, Sí. uno como que deduce. Y inductivo al revés, ¿verdad? O sea, la posibilidad de que a partir de un caso concreto se puede ir. Esto es un método. Es un método. ¿Y otro? ¿A qué otro se le ocurre? Y que, bueno, como nos estuvo en la clase, me siento medio. Lo deductivo generalmente se usa para los enfoques cuantitativos. Cuantitativo. Porque va de lo general, o sea, porque la metodología cuantitativa es de muestras. Hace una muestra y trata de trata de describir en algunos casos lo que es
la realidad que está estudiando. O sea, va de lo general. ¿Verdad? ¿Qué puede ser un ejemplo concreto de algo general que va a lo particular? Yo pensaba que una de las, no sé si más para tu pregunta, pero cuando hablamos de investigaciones más cuantitativas, por eso es que hay todo un primer abordaje de marco teórico, de la búsqueda general para ir luego a la empiria, ¿verdad? En este caso a la realidad, como para ver si eso que está encontramos o no. Inclusive hay algunos autores que oponen esta idea de explicar y comprender. Y en lo deductivo y en lo cuantitativo lo que busca es explicar, ¿verdad? En lo otro comprender las particularidades. Entonces ahí un poco lo que también este método también puede ser lo mixto, o sea, puede ser un enfoque cuantitativo. Cuando yo hablo de un enfoque cuantitativo, hablo de metodología. O sea, tiene toda una metodología el enfoque cuantitativo. Cómo hago la muestra, cómo hago el instrumento, cómo selecciono la pregunta inicial. Por eso yo cuando voy a hacer la pregunta inicial del objetivo tengo que ver qué enfoque le voy a dar, qué método voy a usar. O sea, si voy a hacer mi pregunta inicial, o sea, a ver, cuando yo me refiero a un ejemplo, a ver si me ocurre lo que decíamos el otro día, características de los maestros de Asunción. Es algo descriptivo, ¿no? Y eso no es una pregunta, es ¿cómo son ¿cuál es el rendimiento académico lo más fácil, cuál es el rendimiento académico de los alumnos del tercer curso a la media del departamento central? Hay factores, ¿cuáles son los factores que inciden en su rendimiento? En enfoques generales. Yo voy a ver un enfoque en una metodología cuantitativa y voy a empezar todo el desarrollo de la investigación va a ser en ese enfoque. Pero, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver con la elaboración de instrumentos? La forma y la técnica de instrumento está dada por el método. ¿Me explico? ¿Qué tiene este ejercicio? Tiene una pequeña introducción Sí, una pregunta, Néstor. Señor. ¿Es el libro de Kumar la última edición o la edición anterior? Es la última edición. La 2014. Está en inglés. Eso fue un... No, sí, yo tengo el libro, por eso... Sí, vamos a encontrar esto todo en... Sí. Y esto de acá es una explicación. ¿Por qué yo quiero que ustedes hacer un ejercicio con ustedes la pregunta inicial? Porque eso llevará a tener claridad en el objetivo. Y cuando uno... Y el enfoque, ¿verdad? No es fácil en 2 o 3 clases hacer una buena pregunta inicial. O sea, tiene toda una técnica. Pero por lo menos vamos a tratar de hacer una aproximación del control inicial para que cuando nosotros elaboremos instrumentos le pidamos primero el marco teórico de la investigación que vamos a hacer. O sea, si nos dicen quiero que nos hagan un cuestionario sociodemográfico de los maestros de Caguazú, bueno, ¿en qué enfoque está? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es la pregunta inicial? O sea, esas preguntas tienen que ver con el instrumento. Bueno, esto que está acá, no se preocupen que hay cosas acá que todavía no dimos. Y acá, cuando hay un enfoque deductivo, habla de variables dependientes e independientes. Eso vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. 5 preguntas nomás son. Elige un área de interés dentro del amplio abanico que ofrece el universo de educación. Yo elijo una. ¿Cuál puede ser?
un área de interés de Educación inicial. Ciencias naturales. educación inicial, ciencia, la que yo quiera. Eso es algo, esto es una pregunta muy general. Ya está la general. Vamos a diseccionar, vamos a partir en una subárea de estudio. Educación inicial, ¿qué queremos exactamente? ¿Qué área? Y hago una brainstorming, lluvia de ideas. Vamos a hacer acá una lluvia de ideas. ¿Cuáles son las áreas que nosotros pensamos? Luego, de las subáreas vamos a traer dos que nos interesen, específicos. Acá se me fue el formato. De dos específicos. ¿Se entiende? Educación inicial, qué sé yo, educación inicial, prejardín, jardín, preescolar, esas lectoescritura, preversal, qué sé yo. O sea, es lo que a mí me hago una lluvia de ideas de lo que a mí, o sea, a mí me interesa, ¿verdad? Y yo de esa lluvia de ideas elijo dos. De esos dos que elijo, a una de cada una hago 5 preguntas de investigación. De uno y del otro, y hago 5 preguntas que me gustaría investigar. ¿Me se entiende? Sí, sí. Y de esas 5 formula un objetivo principal. De estos 5 yo puedo agarrar una de esas 5, puede ser la que abarque todo o no, y puedo formar un objetivo principal y específico del objeto de investigación, y hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. O sea, y lo otro se diferencia. Esto sigue, ¿verdad? Pero esto va a ser para todo acá está el específico. El 6 ya vamos a dar después, el 7 después, el 8, bueno, y esto, si yo quiero que sea inductivo, perdón, tiene que ver con la causa-efecto, que es lo cualitativo. Voy muy rápido. No, que en realidad o sea, digamos que causa-efecto en las investigaciones cualitativas es muy complejo mirar, ¿verdad? Porque en realidad sí lo que busca más es describir, o sí lo que busca más caracterizar, no necesariamente uno encuentra causas y efectos, es más, creo que causas y efectos es más vinculada a lo correlacional. Claro, pero el otro modelo también, al deductivo. Claro, pero nosotros vamos a investigar en forma inductiva. Vamos a ver las diferencias. Nosotros no vamos acá a analizar las causas, sino las diferencias que pueden tener origen a la, qué sé yo, Una comparación. una comparación, sí. Sí, ya. Y otra vez, detecta una necesidad o déficit o situación problemática concreta en un ámbito educativo determinado. Y la misma el mismo tipo de ejercicio, o sea, hago son metodologías ¿cómo se llama? El árbol de problemas o mapa mental es para rayar la problemática que yo considero. ¿Saben lo que es una lluvia de ideas, verdad? Sí, como listar. Una lista de lo que yo creo que es problema. O un árbol de problemas que es jerárquico. O sea, que un problema tiene varias raíces y le voy determinando. O un mapa mental que tiene que ver con componentes conceptuales.
Eso es para un poco asentar la idea que yo quiero explayar después como pregunta inicial. Esto es una metodología para hacer pregunta inicial. Y después de la pregunta inicial, hacemos el objetivo del... ¿Cómo sería un ejemplo de causa y efecto? Un ejemplo de causa y efecto. En efecto, hay una alta deserción de niños en la escuela X. Sí. Una posible causa. ¿Sí? Sí. Los niños provienen de grupos sociales vulnerables. Otra posible causa, la escuela no está preparada para recibir alumnos de poblaciones vulnerables. Otra causa, la escuela no provee una infraestructura adecuada para recibir a niños de poblaciones vulnerables. Otra causa. Entonces eso nos puede ir creando toda una serie de posibles causas, ¿no? De una cuestión particular vamos a una cuestión general. Esto de causa-efecto están relacionados mucho con una metodología cuantitativa. Pero lo que yo acá les quiero mostrar, por ejemplo, una computadora en el aula tiene un efecto positivo o negativo en las prácticas del docente. Yo no puedo con una técnica cuantitativa solamente observar esa causa o ese efecto. ¿Tiene o no tiene efecto? ¿Me explico? Son constructos o categorías complejas. Que no solamente describiendo yo voy a poder observar ese efecto, que haya o no haya. Es una propuesta, por ahí ustedes no quieren, me dicen no, sabes que yo no se me ocurrió ningún problema de causa-efecto, yo quiero saber, describir nomás una realidad en un enfoque exploratorio, pues lo ponen, ¿entiendes? O sea, es otra, no estoy cerrado a que sea causa-efecto nomás. Tiene que ver con la necesidad del déficit que yo estoy viendo y quiero investigar. Lo que sigue es lo mismo otra vez. Hacemos de todo eso que vimos, elegimos dos, de esos dos elegimos 5 preguntas. Esto vamos a hacer nosotros, vamos a pulir todo juntos. O sea, yo lo que quiero es que ustedes vayan teniendo ya la idea general a lo particular. Y después vamos a ver cómo se redacta, cuáles son las metodologías de redacción de una pregunta. O sea, que tiene que tener claridad, tiene que tener pertinencia, tiene que tener las condiciones. Y por eso yo le doy el manual de metodología y le escribí ahí una plataforma para que lean de la 14 a la 22, que habla de cómo redactar una pregunta inicial. ¿Me siguen? ¿O les parece que es muy pretencioso o les parece bien el tiempo? Porque esto termina lo mismo, o sea. En realidad no, el libro de Kibe es bastante muy amigable. Este es el libro de Kibe que está en la plataforma. Y yo les pido que lean desde acá. En realidad nosotros vamos a redactar un objetivo, pero previamente tiene que haber una pregunta inicial. Y lo que yo les pido que lean tiene un esquema de etapa de procedimiento y tiene la forma, es muy interesante lo sencillo que es. Todo esto, cómo preguntar, tiene ejemplos de preguntas
erróneas y preguntas de pertinencia erróneas y cómo hacerlo correctamente. Y eso va hasta acá nomás. Son 5 páginas cortitas. ¿Qué nos va a ayudar para hacer este ejercicio? Una vez que termine, esto van a bajar en su máquina en Word y me ayudan a arreglarlo mejor, porque es horrible como yo dejé. Borran esta rayita y lo escriben ahí. Escriben ahí y si me quieren preguntar, me preguntan también en la plataforma. Y esto, una vez terminado, entregan en la parte de tarea. Necesidad fina. Acá está la parte de tarea. ¿Les parece bien el lunes, 8 días? ¿Alguien no le parece? Por eso es democrático. El ejercicio 1 y 2. Solamente hay un ejercicio. Es elegir, no. Uno de los dos podés elegir vos. Si quieres hacer los dos. Los 3. Pero pues se puede elegir entonces. Vaya. No, buena idea. ¿No? Por eso preguntaba, por eso decía. No, el uno de los dos. Okay. Buena pregunta. ¿Estamos bien? Bueno, entonces arrancamos la... Entonces estamos bien. Voy a conectar mi internet porque... Bueno. Entonces... Fíjense, esta es esto es lo que nosotros tenemos que dar. O sea, ahora está partido esto. Son más. Está partido entre lo virtual y lo presencial. El ejercicio se refiere a esto. A mí me pareció bien acá hacer un punto de corte en un ejercicio para que todos los contenidos, variables, conceptos, demos y también nos ayude a formular una pregunta de investigación. Después vamos a entrar en la hipótesis, los requisitos de la hipótesis y después el diseño y la investigación. Esto nos va a servir de base para elaborar el instrumento, que también va a ser mixto, o sea, en realidad vamos a trabajar online haciendo el instrumento y acá vamos a hacer la parte propedéutica o la parte conceptual, como quieran llamar. O sea, va a ser un taller en la medida que ustedes también me colaboren, o sea, y avancen, vamos a poder tener un instrumento. Ustedes se dan cuenta que nosotros tenemos que tener al final de estos módulos un instrumento que pueda recoger la evidencia empírica de la pregunta, del objetivo que estoy buscando. Después veremos si la técnica que use o no es la adecuada, pero eso es otra historia. Bueno, entonces el otro día dimos conocimiento científico y otro tipo de conocimiento, tipo de investigación científica y el vocabulario científico, ¿verdad? ¿Hay necesidad de volver a repasar esto o nos vamos directamente al concepto, variar el concepto de definiciones?
Esto es lo que vimos el otro día. Conocimiento. Y ahora vamos a un ratito. Entonces, hay mucha información referente a lo que es. Hay muchos libros de metodología de la investigación. Hay muchas. Depende de si es si es americano, tiene una forma de encarar la metodología, y si es europeo tiene otra forma. Siempre tenemos que agarrar un libro para no volvernos locos, y ese libro es nuestra referencia. Yo hice un resumen escueto de las etapas de una investigación social, donde este punto es lo que nosotros de ejercicio vamos a hacer ahora, que es parte del planteamiento del problema. Luego se divide en obtención de datos, procesamiento de la información y análisis de los datos. Es aquí donde generalmente la gente encuentra un vacío, o sea, hay un corte. Viene muy lindo toda la parte de la pregunta, el objetivo, la relevancia, el marco teórico y la hipótesis. Y acá se empieza a perder. El enfoque metodológico no tiene más nada que ver con mi marco teórico. O sea, yo digo una cosa y mi enfoque metodológico es otro. El tipo de investigación es otro, y la definición de la variable no responden a lo que es mi tipo de investigación y mi enfoque metodológico. Y esto queda cortado acá. Esto también está cortado entre esta etapa y esta etapa. ¿Por qué le parece que está cortado acá? ¿A qué responde el procesamiento de la información? Tu marco. En realidad, si por ahí uno tiene más suerte, encuentra si es que ahí se corta. Generalmente las investigaciones quieren empezar por el instrumento. O sea, normalmente la primera cosa que pensamos cuando vamos a investigar es qué vamos a hacer, qué vamos a usar. Y es más, nos adelantamos a veces y empezamos a hacerlo en las preguntas. Entonces, por eso digo, en este marco de obtención de datos, si estás ahí, es un mejor sí que, ¿verdad? Porque hay veces que realmente nos planteamos mal. Ocurre que yo hago un instrumento y no tengo idea cómo voy a cómo recojo, o sea, cómo me voy a campo. O sea, cuando ya tengo el instrumento, ahí se me ocurre cómo voy a levantar la información. Ahí veo el presupuesto, ahí veo la muestra, ahí veo a ver que no puedo llegar, había sido que mi muestra es insuficiente, no es representativa, no tengo para imprimir tantos cuestionarios, no. O sea, esta parte de acá está medio divorciada de esta parte de acá. Y cambio mi estrategia en función al presupuesto que tengo. Pero mi metodología era distinta, mi enfoque metodológico era otro, y por ende mi instrumento era otro. Y volví a cambiar acá. ¿Les suena familiar eso? Sí. Y después, cuando, bueno, listo, ya cambié acá mi recolección de información, el registro de datos y el procesamiento estadístico, ya tengo, me fui, ya vine, tengo una cuestionaria y ¿quién me puede cargar?
Y después te das cuenta que el cuestionario estaba en un formato que no podés meter ni dándole vuelta, porque yo Ni en Word, ni en Word, ni en no sé dónde, ni nada. Y puedo usar un 60-70% de la información que traje. No estoy diciendo algo descabellado, ¿verdad? No estoy diciendo exagerado. No pasa. Creo que vos preguntaste primero nuestra historia y después. No, pero no te. Mal de preguntarlo tanto en todos lados. Bueno, y después, una vez que hago el procesamiento, empiezo a sacar los resultados. Y ahí me quiero sacar un análisis de factores asociados. Ahí digo, quiero interpretar los resultados. ¿Y cómo interpreto los resultados? Tengo que irme acá. Porque este cambió, este volvió a cambiar, este cambió. Vino cambiando acá. Y quiero interpretar los resultados. Factores asociados. Bueno, a ver, ¿cómo recogiste tu información? Tomé a un al alumno de la escuela X. Y bueno, tengo un cuestionario sociodemográfico del alumno Juan Pérez. Y le tomé una prueba del alumno Juan Pérez. Bueno, ¿y dónde están? Están en estas tablas. Muy bien, yo necesito, ahí me doy cuenta que tengo que unir el registro de Juan Pérez con el de Juan Pérez, porque me olvidé de poner el código de identificación de Juan Pérez, no sé quién es quién. Y ahí invento o hago un gurú ahí, todo ahí, lista, todo ahí, para poder identificar, enlazar el archivo así. Porque sabemos que es un análisis de factores asociados. O sea, yo tengo que saber la característica del individuo, el rendimiento del individuo, con su característica. Y si no identifiqué, no preví eso, a la hora de recolección de la información, a la hora de hacer el instrumento, vamos a quedar todos juntos. Pero después digo, bueno, interpretación de los resultados, quiero saber aquellas personas de edad de 25 años para arriba, pero no pregunté la edad. Acá me doy cuenta. No, pero en serio, eso ocurre. Bueno, no hice un plan de análisis. El plan de análisis se hace acá. Acá se hace todo eso, se hace el plan de análisis y el plan de procesamiento. Obtención de datos se llama. Y ahí se hace el instrumento. Y esto se hace en función a un plan previamente marcado. Y ahí sí le puedo dar a un equipo especialista en elaboración de instrumentos. Tengo que darle a un especialista que elabore indicadores, tengo que darle a un especialista de rendimiento académico. Ahí recién, porque tengo un plan de análisis. Pero si yo recién acá me doy cuenta de eso, no es factible hacerlo. O el esfuerzo es muy grande voy a perder muchos datos, aquello que puede ser identificado. O cuando se odie el plan de análisis, cuando querés sacar algunos resultados y empezar a cruzar tus resultados sin considerar el plan de análisis. No es claro, por eso empiezo a querer hacer el diseño de la investigación era para factores asociados y yo quiero sacar investigación inferencial otra cosa, que hace otro tipo de investigación que no va con una estructura, puede ser que pueda adecuar, pero no va con el modelo conceptual que está previamente pactado o realizado, ¿verdad? No responde a los objetivos. ¿Alguna pregunta? Yo quiero llegar hasta aquí y hacer enfoque aquí. ¿Ves? Solo, ¿viste? Tiene un enfoque. Quiero llegar, en este módulo quiero hacer mucho énfasis aquí. Y el instrumento quiero darle, o sea, cuando demos esto acá, el instrumento ya va a ser una cuestión. Ni vamos a mirar la muestra.
Eso es todo un... Otro capítulo. Y le voy a mostrar algunos ejemplos de cuestionarios y instrumentos realizados, o sea, hay procesamiento, que ya dimos SPSS y Atlas y otro software de recolección de información. Y esto le voy a dejar a ustedes que... Bueno, empezamos. No hay ninguna pregunta en el... No, fue bastante claro. Para mí, por lo menos. ¿Qué es un enfoque metodológico? Lo que dijimos hace rato. ¿Qué enfoque yo le doy? Cuidado. Esperaba. ¿Cuántas caídas? No se Esperaba esperaba. que me cayera. Sí, sí, van a analizar. Esperaba la caída. ¿Qué es el enfoque? El enfoque puede ser cualitativo o cuantitativo. El enfoque cualitativo sobresalta como cualitativo. Como cualitativo. Tiene que ver... Debería ser como tener características más o menos. ¿Qué estoy buscando en lo cualitativo? En mi enfoque cualitativo. En el cuanti no quiero comprender. Hay autores que dicen que lo que pretende es explicar un fenómeno. Entonces ahí, hoy nos habla más de... ¿De cuánto y cuáles? pero en realidad el énfasis está en explicar el fenómeno, el otro es comprender El cuantitativo tiene toda una metodología de muestra, de recolección de información muy... Importa explicar más bien no tanto las diferencias sino las semejanzas, de las tendencias. Se habla de tendencias. Si el enfoque es cualitativo, trata de describir en detalle las diferencias. Las cualidades. Y cuando hablamos de cualidad, estamos hablando ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de cualidad? Cualidad es una característica. Características. Que ahora, como dijeron recién, había una pelea antes acá entre estos dos. Ahora más bien se habla de hacer algo mixto. Por más que yo estoy viendo un enfoque cualitativo, yo también puedo ver la característica de un objeto a estudiar. Pero la forma cambia en el objetivo que es. No quiero ver yo lo individual, quiero ver lo colectivo. Quiero ver la tendencia quiero ver el rendimiento de esta clase. No quiero ver el rendimiento individual, sino grupal. Eso es lo que ahora se tiende. O sea, un ejemplo de investigación cualitativa es estudio de casos. Estudio etnográfico, investigación participativa. Y dentro del estudio de casos, diferentes perspectivas. Otra vez perspectiva. Sí, entonces esto es muy amplio. Y otra vez, en cuantitativo tenemos diseño experimental, diseño cuasi experimental y la encuesta social. Que solamente trata de describir.
se diferencia bien. Pero ahí el enfoque también tiene que ir de la mano con el paradigma. Porque el paradigma también te da las orientaciones de cómo tiene que ser el estudio. Porque a veces el enfoque va para un lado y el paradigma para otro lado. ¿Se entendió? Paradigma ya es un patrón ya impreso. Yo entiendo. El paradigma es cualitativo, una metodología es una. Lo que diferencia es mi paradigma, la forma en que el investigador va a utilizar porque cuando hablamos de paradigma hablamos de un nivel filosófico, de epistemología hablamos, ¿verdad? Después yo puedo tener la metodología, el paradigma, la epistemología puede tener ciertas reglas, pero lo que diferencia en la forma de cómo utilizo esto es el paradigma del investigador, es lo que el investigador cree. O sea, yo puedo agarrar y tener una forma de estudio de caso y yo tengo mi técnica distinta, yo uso mi paradigma personal, lo que hace la diferencia. O sea, porque por más que yo siga todos los pasos del enfoque cualitativo, yo como investigador tengo que meter, o sea, yo tengo que meter algo de mi paradigma. Si no es que yo sigo las reglas y acá ya está, seguir todos los pasos. Pero tengo que tener pues Y ahí en el enfoque cualitativo es donde más vos metés la mano, donde más el estudio es más enriquecedor, se enriquece con lo que sabe el investigador. Yo creo que en los dos casos. Los dos. O sea, se enriquece con la experiencia, el paradigma del investigador, porque tiene que, cómo yo observo la realidad, cómo... Pero en el enfoque cuantitativo, por ejemplo, para el tema de la replicabilidad, sí hay ciertos aspectos que tienen que ser bien claros, ¿verdad? Y tienen que ser dados para que otra persona pueda darle continuidad a eso y se pueda corroborar ese resultado. Ese es dentro del método científico. O sea, si estamos hablando dentro del método científico. Al dar nomás ese tema del paradigma personal, digo yo, porque yo entiendo a lo que se refiere Fred, que ambos enfoques responden a un paradigma en particular, a una forma de ver la realidad y de recoger la realidad a partir, por ejemplo, de un instrumento justamente. Entonces, para que yo pueda replicar eso, otra persona pueda replicar, la metodología tiene que estar bien clara en cuanto a los pasos que se tienen que dar en uno y otro enfoque. Totalmente, pero yo puedo introducir pasos, yo lo que estoy diciendo dentro de mi paradigma, yo estoy siguiendo el enfoque cualitativo, pero yo meto a observar, hacer esta observación de clase, no observación simple, observación, acción, qué sé yo, observación focus group hacer. Claro. O sea, vos vas metiendo tu característica, porque esta característica de población no lo puedes enfocar así. O sea, yo a eso me refiero. Y vos tenés que asentar todo como, pero es tu aporte. Sí, eso va a variar de investigador a investigador. Claro. Por ejemplo, en el caso de estudio de casos, hay determinado tipo de investigadores o determinado tipo de estudios de casos, ¿no?, que son, o se pretende que son generalizados. Pero, por ejemplo, estudios de casos como los que pregona Bob Sachs, ¿sí?, son exclusivamente particularistas y niega cualquier tipo de generalización. Son solamente particulares al caso. Por tanto, no es posible, diríamos, llegar a realizar cualquier tipo de generalización o cuantificación. Claro, pero entonces varían ahí de diferentes perspectivas de los... Pero yo creo que cuando nos referimos a lo cualitativo, estamos hablando del método, por ejemplo, o sea, se me ocurre un estudio de caso en el cual yo pueda llegar, no a tener las mismas conclusiones, pero llegar a tener la misma información, o sea, el tipo de información. Sí. A ver si me voy a entender. Yo describo, si haces estos pasos, vas a ver la característica de los niños, de Piaget, o sea, que de 5 a 6 tienen esta característica, de 6 a 7 tienen esta. Vos, el método de cómo lográs esa información, podés
pero no la información que recabaste, porque varían. Claro, no, lo que digo nada más es de No es que, generalizable. Claro, no es generalizable. Lo que digo nada más es de que determinado tipo de digamos, enfoque, dentro del enfoque, determinado tipo de métodos adoptan posturas más radicales. Por ejemplo, en términos de la definición, por ejemplo, estudios de casos como son planteados por determinado tipo de investigadores tienen posturas muy radicales que dicen no, esto absolutamente no es medible, no es generalizable, esto es particular. Y el otro son los estudios con enfoque cuantitativo como encuesta social, como de que no podemos tener ningún tipo de contacto o partir de cualquier tipo de información por parte de estudios cuantitativos. Pero son posturas radicales que claro, no son lo general en las tendencias actuales. Y por ahí también en estos enfoques, el método etnográfico tiene otra vez su particularidad. En la generalidad de los casos, nosotros hablamos de método etnográfico cuando hacemos algún tipo de relevamiento que a rigor no es del etnógrafo, que tiene otro tipo de formación que es antropología, ¿verdad? O sea, que tiene otra característica propiamente. Entonces, para una investigación etnográfica no requerís solamente digamos la formación del instrumento, sino requerís otras cosas. Por lo menos en las discusiones de métodos etnográficos, los antropólogos son demasiado celosos de cómo se recaba la información y cómo se usa, en términos más rigurosos. No estoy diciendo que está por fuera, ¿verdad? ¿Y quién lo hace? ¿Verdad? O sea, ahí hay posturas también bastante estrictas, ¿verdad? En torno a Claro, como método por ahí claro, uno tiene, pero como ciencia, como la antropología como ciencia, estoy hablando. Claro, pero por eso el método etnográfico, cualquiera puede agarrar el método etnográfico y decir, bueno, así se hace el método etnográfico. Ahí hay fulano o un investigador varió te estoy diciendo, hizo de una forma distinta a esta. O sea, eso es lo que yo puedo hacer. ¿Por qué viene esto? Porque hablamos de la replicabilidad. Yo puedo replicar el método que usó el investigador, pero la información en lo cualitativo va a variar. Lo mismo en lo cuantitativo. En los dos casos va a variar la información porque estamos hablando de investigaciones sociales. Sí. Ahora, si estamos hablando de hacer un vaso, o sea, hay un ISO ahí, esto es un vaso, y se replica y sale un vaso. Pero en el caso de las investigaciones sociales, es muy difícil que salga la misma información. O sea, hay que dividir lo que es el método, lo que es el resultado, lo que es el dato y la información que se dio. Es lo mismo de estas encuestas tercer. O sea, vienen haciendo la misma para poder comparar. Pero la información, o sea, yo lo que quiero es por dónde va esto es método, esto es enfoque. Y el investigador es el que tiene que meter ahí su grano, su expertise, su experiencia para que la información sea más rica, el aporte científico sea más rico. O si no, estás replicando un aporte, Van a hacer tortas. hace torta. No es solo que yo agarro mi libro de metodología y hago un enfoque etnográfico. O sea, tiene que ver con es lo mismo que decir, yo sé cómo se juega al fútbol, pero agarro una pelota y soy un desastre. O sea, tiene que haber un aporte del científico. O sea, si bien se puede replicar, pero no es tan sencillo. Pero yo lo que decía Fred, también pensaba más en áreas en donde probablemente las corrientes teórico-metodológicas incluso sean más marcadas. Por ejemplo, un fenómeno social desde la psicología, qué sé yo, desde la cognitiva, el psicoanálisis, o sea, por ahí yo pensaba cuando Fred también hacía ese aporte, que hay como escuelas que van explicando cada uno de los comportamientos, ¿verdad? Y eso en psicología porque sé que tiene así muy marcada la diferencia hasta hoy, ¿verdad? Sí, la forma otra, en creo que la el ser frontera, humano, Sí. las fronteras están un poco más difusas, pero Cuando se planteaban estas cuestiones digamos, el fundamento de la metodología cualitativa, la diferencia es que son énfasis, ya, se basan en presuposiciones y énfasis distintos.
analiza determinado tipo de aspectos, otros determinados tipos de aspectos y se basan en presuposiciones de cómo llegar o alcanzar determinados resultados. ¿Cuáles son los tipos de investigación? Ahí está. Tipo de investigación. Tiene que ser más claro. ¿Cuál es el tipo de investigación? Y le pongo acá, nadie sabe, sí, nadie sabe. Ese copia en el examen, le digo, nadie copia qué. Diciendo para que leamos. ¿Cuál es? Le hago la pregunta y Una nadie. silenciosa. Le hago la pregunta y nadie sabe la respuesta. Y acá está la respuesta. Exploratorio, estudios sin instrumentos de recolección para medición de variables, solo para identificación de variables. ¿Qué quiere decir esto? Estudios sin instrumentos de recolección para medición de variables, solo para identificación de variables. Wow. Hacer una primera, como un sondeo, hacer una primera observación de lo que vas a estudiar, para que luego venga y hagas un instrumento a partir de una primera observación. Es una primera, sí. Cuando hay ausencia de conocimiento, generalmente se usa un estudio exploratorio. ¿Y qué quiere decir estudio sin instrumentos de recolección para medición de variables? No hay, no se mide, solo se identifica la variable. Pero no conoces, pues, qué es lo que hay, conocer esa variable, al contrario, está indagando qué es lo que encontrás. ¿Se le ocurre algún ejemplo de un estudio exploratorio? Un estudio exploratorio, pues nosotros trabajamos acá un estudio exploratorio sobre el tema de maltrato escolar. Ay, no se habla. Pero en realidad ahí no sabíamos lo que íbamos a encontrar, ¿verdad? En terreno, es más, partíamos del supuesto que no eran tan reales luego, ¿verdad? Que no había información de cómo. Entonces ahí hicimos realmente una exploración de lo que había. Salieron algunos resultados. O sea, identificaron las variables. No te puedo decir lo que te podemos contar porque esto es Resultado que no podemos decir. estamos hinchando nomás dentro. Aunque haya sabor de salsa. Yo una vez participé en la UNESCO un estudio, no podía creer, un estudio exploratorio para identificar niños huérfanos. Yo voy a decir, no hay variable, no había base de datos en aquí. Estoy hablando del 98, 99. O sea, no se podía identificar cantidad de niños huérfanos sin vínculo parental, biológico. Y solamente era identificación y más bien el estudio exploratorio sirvió para hacer una metodología para hacer después un descriptivo. O sea, cómo poder identificar la variable huérfano. ¿Qué características tiene? ¿Dónde están? ¿Cómo se hizo un estudio exploratorio de algunos casos? Y lo que se hizo fue identificación de las variables, no la medición de la variable. No te interesaba dónde están, cómo están. ¿Se entiende lo que es? Claro. ¿Y otro estudio exploratorio que le parezca? No hay otro estudio exploratorio que
que se le ocurra ¿Cómo? otro estudio exploratorio, otro ejemplo. No, acá junto con Mariana estamos dando vueltas sobre un estudio también que hicimos que era el tema de seguimiento a egresados. En realidad estamos acá conversando de cómo plantear cuando es exploratorio, porque en realidad era más un estudio descriptivo en el cual ya había como un instrumento a aplicar. La parte exploratoria era buscar el dato. ¿Dónde vamos a buscar? O sea, ¿dónde vamos a encontrar al sujeto que nos va a dar la información? Y eso más estamos conversando. Entonces, ubicamos más por lo menos creo que está más dentro del estudio descriptivo porque ya estaba como diseñado lo que usualmente uno busca en una encuesta de seguimiento. O sea, ¿Cuál es la idea de la pregunta de ejemplo? ¿Por qué un estudio? ¿Cuál define que sea un exploratorio, un descriptivo, un correlacional? ¿Qué define? La pregunta inicial es el objetivo. Y la fuente primaria de información, si hay o no hay. O sea, el estado del arte, o sea, tengo que saber. Si fuera así, nuestro estudio es exploratorio. Pero sí fue un estudio en el sentido de que estas son las cosas que se indagan. Y ahora es como, está bien, vas a explorar porque no hay ningún dato. Pero ¿qué es lo que buscas? Ya son bases como, no sé si consensuadas, pero que existen a nivel regional. Acá no. Claro, pero fíjate que el enfoque, el tipo de investigación, es cuando vos identificás. O sea, tenemos que tener claro que es variable. Bien. O sea, porque si yo voy a medir la variable y identificar, son dos cosas diferentes. Yo acá voy a identificar variables, voy a aportar, voy a identificar. Acá está en el caso que les expliqué era orfandad, el tipo de familia, dónde está, nivel socioeconómico. Y yo iba identificando esas variables, iba categorizando, yo no iba midiéndole, yo iba aportando, yo iba diciendo, bueno, la característica de una persona huérfana es esta y esta. Yo aporté nomás eso. No confunda con lo descriptivo. No, o sea, lo descriptivo tiene que ver con una muestra. Yo quiero, del grupo de esto que está acá, describo cómo está. En cambio, yo voy a identificar la variable, voy a aportar un conocimiento. Generalmente, las preguntas cerradas se hacen en estudios exploratorios. O sea, uno ve, de preguntas abiertas se cierra y se ponen categorías a las variables. ¿Y qué quiere decir? Estoy hablando de variables a estudiar, Sí. Pero ahí, por ejemplo, se suelen combinar un exploratorio descriptivo, por ejemplo. Uno que explore y que describe a la vez. Y que relacione incluso variables. O sea, yo me estoy ubicando solamente en el estudio de seguimiento, ¿verdad? En el seguimiento, por ejemplo, sí, nosotros identificamos qué variables vamos a usar. Describimos las variables que relacionamos variables. Estamos hablando de nivel correlacional ni nada de eso. Y la información que tenemos puede describir intencionadamente, porque la muestra fue intencional, el estado de situación de esa población. Claro, pero vos estás hablando de unidades de análisis. Yo te estoy hablando de variables específicas de un objeto de estudio. La unidad de análisis es algo más amplio. Y yo cuando hablo de exploratorio estoy hablando de una particularidad de un objeto a estudiar. Mi variable, por ejemplo, como era orfandad, era un concepto simple que yo tenía cierto concepto previo en el estudio del arte, pero no tenía identificado cómo estaba en Asunción y en Alto Paraná. Y yo me fui y con esa variable orfandad, ¿quién es huérfano? ¿Qué características tiene? Y voy identificando. Y era un estudio así, y era caso por caso. Y yo ahí identifiqué. Describir, si bien parece sinónimo,
pero la metodología descriptiva tiene que ver con una muestra. Este tiene que ver con un espacio físico, un espacio, en este caso, en el ejemplo que yo te estoy dando, yo doy un ejemplo para ser más concreto nomás, pero tiene que ver con ausencias de conocimiento, de información. En ese sentido, ahora la identificación de variables, y eso hizo que después se haga una muestra. Esas características de identificación pasaron a ser atributos, y con esos atributos se hizo una muestra a nivel asunción. Aunque es cierto que algunos estudios comprimen todo el paso, son estudios a veces exploratorios muy discutidos. En algunos estudios sí tienen esa característica, o sea, primero pasan de una exploración del estado de arte, identificación de las variables, luego la construcción de modos para poder esperar el caso. Pero eso tiene que ver con el diseño. Sí. Con el diseño de la investigación. Yo te estoy hablando, si bien combinas, cuando analizás en esta metodología, y cuando analizás esto, analizás con esto. Claro. Vos estás haciendo un diseño mixto, sin problema. Porque de todas maneras igual hay muestra. Pero, o sea, digamos que es una característica. O sea, vos te vas a tu sujeto, que es quien participa, o sea, de quien vos trajiste la información. O sea, tenés ahí, claro. O sea, no es una muestra cuantitativa que hiciste. No, claro, pero no tiene, eso no, o sea, totalmente. Yo te hablo nomás, al hacer exploratorio, el enfoque o la forma en que recoger los datos tiene otro objetivo. Y vos tenés una primera aproximación, como dice él, y después con esa aproximación hacer la muestra. El proyecto de Escuela Viva fue así. Escuela Viva se hizo para identificar las escuelas urbanas y no sé qué historia, se hizo un estudio exploratorio primero. Y después se hizo un estudio descriptivo con el centro. Pero el diseño de la investigación, que el exploratorio tiene una finalidad y el descriptivo tiene otra finalidad. O sea, eso nomás es lo que yo digo. O sea, vos podés combinar los tres si querés. Hacer esto y después hacer un correlacional. No, pero si tenés el presupuesto. Sí, si tenés presupuesto no puedes hacer cualquier cosa, pero. No, pero que se puede, o sea. Pero es medio complejo no hacer eso. El descriptivo. ¿No se entendió esa? Sí. El descriptivo es lo que más hacemos. Estudio con encuesta. Estudio de casos. Vieron, está descriptivo acá. Y es lo que más se hace en lo cualitativo. Investigación histórica y estudio de evolución o desarrollo. ¿Qué otra cosa puede ser descriptiva? ¿Se da cuenta que esto tiene que ver con el alcance? ¿Hasta dónde quiero llegar? Chao. ¿Qué otro ejemplo puede ser descriptivo? César, y estoy medicina antropométrica. Fontana. ¿Cuál? ¿Sabes cuál lo vamos a contar? ¿Qué tengo que contar ahí? ¿Cómo es el tema antropométrico? Descriptivo. Bueno, en este caso nosotros identificamos en algunos departamentos, que ahora no me acuerdo si son 5, chicos que están en primera infancia, indígenas y no indígenas, de 4 años de edad. Y le estamos tomando 2 medidas para comparar los datos en relación al nivel de nutrición que están teniendo. Y una de las variables que estamos teniendo ahí es la edad y el peso, que es la relación de ambos. Y un elemento
incide o pensamos que puede incidir es el alimento escolar. La característica del alimento que recibe en la escuela, y hay un grupo que estamos comparando de chicos que reciben alimento en la escuela y otros que no. En total no 100 chicos. ¿Y ese es descriptivo o es Correlacional. o causal? No buscamos las causas, buscamos correlacionar por el hecho de que relacionamos las variables dependientes e independientes. Sí, pero sería complementar. Ah, No son causales. Causales. Es causal. Pero tiene un elemento en la primera parte que es puramente descriptivo. Sí, pero luego va a ser un correlacional causal cuando se realiza Porque buscar las causas al final de la investigación que llega si hay o no hay una causa. Pero eso es un buen ejemplo de combinación, descriptivo y causal. Ahora estamos en marcha también con una propuesta de investigación exploratoria descriptiva sobre antecedentes y normativas de la educación técnica. Entonces ahí, por ejemplo, podría hablarse de una cuestión de exploratoria y bueno, podríamos pensar también en una descriptiva histórica. La idea es recuperar un poco cómo fueron todos los antecedentes, bueno, desde diferentes instancias, incluso no solo de Néstor, hay un estudio canadiense los análisis documentales. Yo cuando estoy haciendo ahora, estoy en los primeros pasos del análisis documental entre el currículum de la educación media y los programas de los cursos probatorios de ingreso a la facultad de ingeniería. Entonces primero tuvimos que hacer un exploratorio con Alejandro, no teníamos absolutamente nada. Tuvimos que analizar cómo se elaboran los programas, cómo se elaboran los elementos curriculares, para tratar de ver qué factores pueden incidir, ¿verdad? Qué diferencias encontramos dentro de la forma en que están estructurados los programas y dentro de la forma en que está estructurado el currículo. Entonces fue exploratorio al principio. Sí. Y ahora va a ser puramente descriptivo. Descriptivo, van a dar una muestra. Sí. Análisis documental. Soñé, ahora ya están bañados. Ya están pañales. Entonces, después están los estudios correlacionales y los causales, que tienen que ver con el causa-efecto. Y ojo que esto es algo, esto puede cambiar de autor en autor. O sea, solamente usted tiene que, este nombre nomás digo, porque hay algunos que son libros anglosajones, traducen de otra forma. Inclusive dice, en vez de decir correlacional, dice asociativo causal, no sé, o sea, son traducciones. Los colombianos también traducen de otra forma. O sea, lo que hay que ver nomás es a dónde llegan, hasta dónde llegan. O sea, si uno lee acá un exploratorio, ve hasta dónde llega, es la identificación de variables. El descriptivo es describir dentro de una muestra, describir o no de una muestra, puede ser un estudio de caso, y describe, redacta una descripción de una variable. Y correlación simple y estudio comparativo, la correlacional. Eso tiene que ver hasta dónde, hasta dónde llegar con el alcance. Obviamente, la mayor parte identificará esto como un exploratorio descriptivo y explicativo. Actualmente es lo que aparece mucho en la literatura en español. Sí. Más que correlacional y correlacional. Sí. Correlacional Sí, o sea, para que no se mareen en el Las investigaciones que vamos a llevar adelante son explораtorios descriptivos en su generalidad. Por ejemplo, los de supervisión van a hacer estudios de caso, tanto acá como en esto que está acá, yo le insisto otra vez para que ustedes, esto tiene que ver con mi pregunta, también con la pregunta inicial, de mi objetivo. O sea, cuando yo tengo la pregunta inicial, el objetivo, es ahí donde yo decido qué tipo de investigación voy a usar. O sea, si mi objetivo es algo que no está en la literatura, que no hay
que hay solamente que hay un hueco de información, uso los exploratorios. Pero si yo quiero describir, y descriptivo quiere decir, puede ser que yo quiero describir las diferencias o quiero describir la semejanza, que tiene que ver con el enfoque cualitativo o cuantitativo, pero va a ser descriptivo. ¿Me explico? Sí. Si tiene que ver con la correlación, tiene que ver ya con estudios de variables dependientes e independientes. Tiene que ver con estudios comparativos entre dos variables. Eso es lo que decía el otro día. Por ejemplo, puede ser ¿por qué la manzana, digo el limón el jugo de limón que hago del limón que está en mi casa tiene un sabor distinto al limón que yo compro en el súper? Son variables iguales, pero yo comparo. Y la correlación tiene que ver a un causa-efecto. Y esto tiene que ver con el tema de experimental y cuasi experimental. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo desde esta tarde ya estoy atento a las preguntas de ustedes del ejercicio de la plataforma. Desde ahora mismo. Todos están ya escritos, ¿verdad? Sí. No, ahora me escribí. Envíame lo que quería para que no me pueda terminar. En esta página entran, le dan unirte a un aula y este es el código del aula. Y le va a pedir un nombre, apellido, mail y una contraseña. Y fácil, ahí está. Y 2OME se llama la página. 2OME. Por favor, no colarse en el servidor, que esto no es. Táquense, vean la forma que. Bueno, le agradezco por hoy. No toca. El miércoles. El miércoles ya vamos.